Número 1. Árbol de la noche triste. ¿Quién no ha oído hablar del relato donde los españoles y aliados indígenas huyeron de Tenochtitlan para salvar su vida? Suceso ocurrido la noche del 30 de junio de 1520. Según el mito popular, Cortés logró escapar y lloró su desgracia a los pies de un árbol, quedando por ello bautizado como Árbol de la Noche Triste. En la actualidad existe una estación del metro en la Ciudad de México llamada Popotla, que tiene el dibujo de este árbol. Pero la verdad histórica es que ninguna crónica lo cita. Sí existen referencias sobre que Cortés lloró, como Bernal Díaz del Castillo, quien dejó asentado. Le saltaron las lágrimas de los ojos. O como el historiador norteamericano William Prescott, quien en su libro Historia de la Conquista de México de 1843 refirió que los restos del ejército de Cortés desfilaron por los suburbios de Popotla, y que viendo a los pocos sobrevivientes, cubrió su rostro con las manos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nuevamente la referencia del mítico árbol es inexistente. Entonces, ¿de dónde brotó este? Una de sus primeras representaciones y su posible bautizo aparecen en la pintura El Ahuehuete de la Noche Triste, de 1885, del pintor José María Velasco. Velasco da su interpretación de que ese ahuehuete, por su longevidad, habría sido testigo de la huida de Cortés. Así, de la mezcla de los relatos de sus lágrimas, la ruta de huida de Tlacopan y de un árbol simbólico, surgió el mito del llanto debajo del ahuehuete. Y paradójicamente, el principal afectado de esa falsa creencia ha sido el propio árbol, mismo que ha sido quemado en 2 ocasiones, la última en 1980. Número 2. Palabras deformadas. Muchas palabras han sido alteradas por el paso del tiempo. Unos ejemplos los tenemos aquí. Ecatepec, palabra que da nombre a un municipio en el Estado de México, pero cuya verdadera pronunciación en la época prehispánica era Ejecatepec o Cerro del Viento. Cuernavaca, capital del estado de Morelos, o mejor dicho, Cuauhnáhuac, o junto a los árboles, pero que a los españoles se les hizo más fácil pronunciarlo como si una vaca estuviera implicada. Churubusco, en la Ciudad de México, donde se ubica el actual Museo de las Intervenciones. En realidad, se le decía Huitzilopochtli, lugar donde se adora al colibrí del sur. Yucatán. Existen versiones que dicen que los indígenas, ante los problemas de comunicación con los españoles, les decían Cihuatán o dícenlo. Otros posibles significados de esta palabra eran no te entiendo o no soy de aquí. Fuese la confusión lingüística que fuera, la incapacidad de pronunciación dio origen a Yucatán, nombre de uno de los estados de la República Mexicana. Y como las antes dichas, existen muchas, pero muchas más. Número 3. Penacho de Moctezuma. Todos identifican esta pieza y su supuesto nombre. Durante cientos de años ha sido llamada sombrero morisco, manta, estandarte, delantal o capa. Su primer registro formal fue en 1596, en el Inventario de Ambras, donde fue catalogado así: un sombrero morisco de bellas y brillantes plumas largas de color oro y verdoso, ascendiendo hacia su parte superior con plumas blancas, rojas y azules, adornado con laminillas y rosetones dorados, que tiene en su frente un pico todo de oro. Según esta datación, en la actualidad le faltaría un pico de oro, pero con pico sin este, ni en el propio México se le llamó penacho de Moctezuma durante cientos de años, siendo que esta denominación a lo mucho tiene unos 100. Prueba de ello está en la enciclopedia México a través de los siglos, de 1884, donde encontramos esta imagen, la cual se encuentra de cabeza, a diferencia de como siempre la hemos visto. En su texto referencial señala que es una manta, sin que aparezca nunca la palabra penacho. Durante todo este tiempo, en alguna ocasión, fueron colocados de forma rígida sus componentes al ser reconstruido, creyendo por ello que era un estandarte rígido. Y quienes han apoyado la teoría del penacho se basan en el hecho de que su estructura era flexible,
y que por ello le permitía doblarse para ser colocado en la cabeza. Pero el nombre de penacho de Moctezuma se popularizó sobre todo a raíz de 1908, año en el que se llevó a cabo el 16º Congreso Nacional de Americanistas en Viena, en donde el etnólogo austríaco Franz Heger refirió que la pieza era una corona de plumas. Y si a eso le sumamos su origen indígena y las referencias de regalos dados a Cortés por Moctezuma, entonces, ¿quién podría dudar que fuera una corona del supuesto rey? Creencia del penacho y de su supuesto dueño que se comenzó a difundir rápidamente. Pero la verdad, no existe certeza de que sea una corona o más propiamente un Quetzalcopili, y menos que haya pertenecido al antepenúltimo Hueytlatoani mexica. Número 4. Los detalles de Cuauhtémoc. Sobre Cuauhtémoc se ocuparon de hablar crónicas tanto indígenas como españolas, y es en ellas donde encontramos 3 datos. 2 que contradicen eventos siempre sabidos del águila que desciende, y uno que ha sido desconocido para la inmensa mayoría. El primero versa sobre la tortura de Cuauhtémoc, creencia que siempre se basó en el hecho de que sus pies fueron quemados. Pero el dato histórico refiere que en realidad le vertieron aceite hirviendo. El segundo dato tiene que ver con que a pesar del martirio que sufrió, no reveló dónde estaba el tesoro mexica, pero según Bernal Díaz del Castillo, en su conquista verdadera de la Nueva España, Cuauhtémoc, así nombrado por el español, en efecto los llevó a donde arrojaron tesoros y armas de los propios españoles. Y el tercero tiene que ver con el apoyo que Cuauhtémoc habría dado a Cortés en muchas ocasiones, práctica que de ser cierta era habitual entre vencedores y vencidos, y que para nada nos tendría que sorprender. Parte de esta ayuda, sobre todo militar, se narra en las obras históricas de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, en donde se refiere que en 2 ocasiones, una de 1523, en la que Cuauhtémoc, junto con otro gobernante de nombre Ixtlilxóchitl, para sofocar revueltas en el Pánuco en contra de los españoles, dieron cada uno 15,000 guerreros a estos, y que incluso un sobrino de Cuauhtémoc, junto con Yoyotzin, hermano de Ixtlilxóchitl, fueron a la campaña punitiva en apoyo de los españoles. Y en otra parte del texto se cita otra campaña, ahora contra Zapotlán, donde cada uno de los 2 gobernantes aportaron 10,000 guerreros en apoyo a los hispanos. Finalizamos el video con el número 5, Quetzalcóatl del vikingo. La idea de que Quetzalcóatl era vikingo por ser blanco y barbado se la debemos a Manuel Orozco Iberra, quien vivió en la época de Juárez y de Maximiliano de Habsburgo. Este desempeñó varios cargos públicos, elaborando libros de historia y cartografía. Nuestro personaje afirmó que antes de la llegada de los españoles y al estilo de la vestimenta de los templarios, Quetzalcóatl habría llegado al continente con una túnica sembrada de cruces. Orozco Iberra no solo afirmó que era vikingo, sino que era un vikingo convertido al cristianismo. Y por haber sido católico, se explicaba por qué el mítico Quetzalcóatl era pacífico, bondadoso y practicaba la abstinencia, como cualquier buen sacerdote católico lo haría. ¿Y en qué se basó para dar todas esas aseveraciones? Solamente él lo supo. Pero una información como esta sin prueba alguna fue tan fuerte que al día de hoy muchos tienen esa idea. Por lo que bajemos a la historia de su pedestal intocable de bronce, conozcamos todas sus versiones y hagamos nuestra propia opinión informada. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video y saludos de parte de Alcu.